Buenas noches, señores y señoras. Yo tengo la sensación a veces de entrar en bucle con un tema, pero claro, este tema es muy importante. Si realmente el tema de la violencia de género no fuera tan importante, creo que no lo sacaríamos miércoles sí, miércoles no. No porque nosotros queramos sacar este tema, sino porque los ministros, los propios políticos se encargan de tenerlo no por bien, no por ponerse de acuerdo en un tema que, como les digo, es de extrema importancia, sino más bien por discrepar, por generar una tensión que en las calles ya se notaban señoras y señores hablando y discordando, ¿no?, de lo que supone la violencia de género, el sí es sí. Yo creo que la gente ya empieza a no entender determinadas cosas, porque si se hace una ley para que estemos más protegidas las mujeres y resulta que ya es un hecho, es una realidad, que están descontando penas, es decir, que las penas se están minorando de los violadores o de los agresores, pues la gente ya no sabemos qué pensar. Además, pues al hilo de este tema tan importante, pues tenemos también discrepancias. Hoy hemos visto, el otro día fue Carmen Herrarte, le comentamos aquí la polémica que surgió, y hoy pues ha surgido la polémica de la ministra Irene Montero increpando, bueno, diciendo que la campaña que había hecho el PP, creo que en Galicia, pues era, bueno, pues apología de la violación o cultura de violación, algo así creo, ahora no leo la noticia en concreto, y bueno, pues también se ha liado parda en un tema que yo creo que deberíamos todos de estar de acuerdo. Les fallan las formas. Ahora mis contertulias, que además de mujeres son sociedad civil, que les interesa mucho todo este asunto y no van a dar una versión política, y además las dos son abogadas, con lo cual a ver si me sacan de estas dudas que tengo y también qué opinan. No sé si tienen la misma opinión que yo, pero esto también es un hecho. Se está dando mucha información de la violencia de género, se está intentando educar y reeducar, y creo que las cifras son dantescas. Las cifras son que cada vez hay más agresiones, más muertes, lo cual supone pues un verdadero drama. Yo encantada de volver a recuperar a mis amigas Marisa y Piluca, que hacía tiempo que no coincidíais como tertulianas. Marisa sí, pero Piluca, tú no habías coincidido conmigo. Y bueno, os toca un tema desagradable, pero que lo tenéis que enfocar como mujeres, como personas trabajadoras que habéis podido o no tener algún problema en vuestra vida, y cómo enfocáis este asunto, cómo lo podemos enfocar, lo que está pasando, la crispación que se está generando. Y bueno, Marisa, y la opinión tuya en general, tu punto de vista. Pues a ver, yo la crispación que se está generando creo que está promovida políticamente. Quiero decir, no habíamos llegado, desde mi punto de vista, a un nivel de crispación y de enfrentamiento como el que estamos llegando desde que un partido hizo su aparición en nuestra vida política. O sea, no creo que sea una casualidad que estemos crispados, creo que es algo que se usa y se utiliza pues para algún fin. Sobre la ley del sí es sí, pues a ver... Irene Montero niega la mayor, quiero decir, porque ya es una evidencia que se están pues quitando penas, 1 año, 2. No, a ver, claro, en principio considero que no era necesaria. O sea, creo que es una bandera política que no era necesaria en este momento en la sociedad. Se podía revisar cosas, pero no es un cambio radical en nuestra vida. Y en segundo, pues me parece una torpeza legislativamente hablando de nivel superior. Quiero decir, recordamos cuando las víctimas de la manada, como gritaban todas, que no era agresión, era violación, o no era abuso, era violación, y ahora han hecho ahí un max mix de penas en las que nada queda claro. Y lo que sí me gustaría decir es que los jueces de este país no interpretan, ni se inspiran, ni son machistas, sino que tienen un código legal que aplicar, gracias a Dios, porque estamos en una democracia ya no tan plena como hace unos años, y aplican esa legislación. Jueces y juezas, porque creo que ya ha caído pues siempre en manos de alguna jueza que también ha tenido que minorar A eso me refiero, quiero decir, si tú en tu ley rebajas las penas para un delito concreto, si no lo eliminas, que es otra de las casuísticas a las que se están enfrentando, obviamente el Código Penal dice que si hay una nueva legislación que favorece
al reo, incluso aunque esté en la cárcel, los jueces están obligados a aplicar esas mejoras. Quiero decir, es el Código Penal, es la Constitución, la retroactividad de la legislación favorable al reo forma parte de nuestra legislación. Entonces no es que estén locos, no es que quieran, no, es que a lo mejor la legislación se podría haber hecho de una forma un poco más consistente. Pues ahora que hable Piluca un segundo, y también luego os preguntaré eso, ¿cómo es posible que ante un tema tan serio, un tema con tanta connotación, pues tengamos efectivamente que, a ver, estamos hablando de todo el aparato ministerial, judicial, y que esté pasando esto. Y de las Cortes Generales. Que esté pasando esto. Entonces, el tema es muy serio. Piluca. El tema es muy serio, pero tan serio como este tema es cualquier otro tema que últimamente, desde hace años, entre todos convierten en un auténtico circo. Sí. Para no solucionarlo al final. Para no solucionar nada, porque al final de lo que se trata es de hablar mal del otro, de generar cuanta más crispación sea posible, y me da igual de qué lado hablemos, los dos lados, todos los lados. No vamos a verlo desde un punto de vista de izquierdas, derechas, porque hace tiempo que esto no es así, esto es un prisma de muchas caras. De muchas caras y además de muchos intereses. Entonces, siempre de lo que se trata es de generar polémica y de gobernar y de responder y de hacer oposición a golpe de tuit. Lo inmediato, el pequeño resumen. Te cuento esto, pero no te cuento las 20 cosas que me estoy dejando de contarte. Y así, será porque no son buenas tampoco. Será porque en ese momento no me interesa. Te cuento esto y lo magnifico y me apoyo en los medios de comunicación que me ayudan a mí. Y luego el otro te cuenta otra cosa, que se deja otras 20 cosas y se vuelve a apoyar en los medios de comunicación que le apoyan a él o a ella, o a ellos o a ellas, y entonces al final todo es una especie de circo enorme en el que algo tan sencillo como que cada ley, tan sencillo y tan complicado, pero es así es el derecho, cada ley que se aprueba siempre favorece a alguien. Siempre hay alguien que resulta favorecido porque, como decía Marisa, el artículo 2 del Código Penal lleva ahí muchísimos años, cuando lo estudiamos nosotras y mucho antes. Entonces, favorecer al reo es un principio general de derecho penal. O sea, siempre hay que coger la medida, en una nueva medida, la más favorable para el reo. Es decir, cuando aparece una nueva ley, hay muchos condenados por la antigua ley que se han beneficiado. Y eso pasa siempre. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, si no hubiéramos tenido tantísimo machaque mediático e ideológico con esta ley, no sería tan resaltable la cantidad de reos que se han beneficiado con esta ley. Además, para conseguir exactamente lo contrario de lo que querían hacer. Me encanta la opinión de la sociedad civil porque lo tenéis muy claro. Y además, entonces, ¿por qué les cuesta tanto rectificar? Esa es la cuestión. Es que yo veo a la ministra y varios, y es como, a ver, si realmente hay una evidencia ya, rectifica, que rectificar es necesario. Es que no tienen que rectificar nada porque ellos lo sabían previamente. A ver, quiero decir, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, creo recordar que también les mandó un informe. Ellos sabían perfectamente que iba a haber reos. O sea, estamos hablando del pasado, reos que están condenados y que van a ser mejorados en sus circunstancias. No todos, solo los que sea aplicable. No todos, claro. Y también es verdad que mucha de la publicidad mucha de la polvareda que se ha levantado, por no decir publicidad, polvareda que se ha levantado, yo he estado buscando noticias esta mañana y muchas noticias y muchos tweets venían a raíz de frases como el abogado de no sé cuantitos pide. No, bueno, una cosa es el abogado pide, hay sentencias, de acuerdo, pero hay mucho revuelo basado ya no en sentencias, sino en peticiones de parte. Es decir, el abogado pide, claro que pide, siempre va a pedir, es su trabajo, claro, para eso está, pero ya publicitamos lo que pide el abogado. Entonces, sin tener ningún afán de defender la postura de la ministra, que para mí debería haber dicho que
algo que políticamente probablemente le han aconsejado que no diga porque es cortarse su propia cabeza. Pero a lo mejor debería haber dicho, señores, nos vamos a sentar, vamos a ver dónde está el fallo, si es que lo hay, y vamos a enmendar la ley o vamos a modificar la ley. Igual que la hemos hecho, la podemos modificar. Claro, se le habrían echado todos encima. Políticamente eso es feo de decir. Pero ya se le han echado todos encima. Es que yo creo que se le han echado igual, pero se le habrían echado más. Es que yo creo que no ahí es se feo. le habrían echado más incluso los suyos. Yo creo que no es feo de decir, pero porque yo creo que es el objetivo. O sea, hoy Irene Montero en las Cortes Generales ha acusado a la oposición de populismo punitivo. Es decir, ella realmente no cree la frase... que la condena sea la forma, ¿me explico? O sea, populismo punitivo. Ella es perfectamente consciente. O sea, yo creo que tontos no son. O sea, pueden ser más o menos manipuladores, pueden ser tremendamente manipuladores, pero me da igual desde qué punto, todos. No, sí. O sea, pero ellos sabían perfectamente, o sea, no pueden ignorar los informes de absolutamente todos los... Es decir, que se ha hecho un poco de prisa y corriendo porque se tenía que sacar una ley del sí es sí porque era se tenía su que sacar porque era su bandera y la tenía que sacar. Y no tenemos que olvidar que Victoria Rosell, que ex jueza, en este momento ocupa un cargo de directora jueza en excedencia. Por eso jueza en excedencia me refiero. Directora de violencia de género, del Observatorio de Violencia. Ha dicho... Se ha mantenido un poco de perfil, ¿no? O no. Victoria Rosell declaró, yo por lo menos las declaraciones que leí de ella fueron perdiendo. Un poco en este sentido de estáis hablando de cosas que se están pidiendo a instancia de parte. Eso, vamos pero ya a ver. Una vez que han salido las sentencias, ya se ha callado. Yo ya no he leído nada más de ella. Vale, por eso se ha mantenido un poco ahí como un perfil. Pero es muy curioso porque Victoria Rosell, que puede estar todo lo politizada que queramos, pero es una señora que tiene una trayectoria profesional de muchos años. Y estaba en su juzgado de Las Palmas, ella estaba en temas de violencia de género y las llevó y tiene sentencias y ha hecho... O sea, alocuciones y conferencias y ha hablado muchísimo de violencia de género y era una profesional de la judicatura. Y yo la verdad es que a mí me cuesta mucho creer, mucho, que cualquier profesional cuando llega a un cargo de gobierno, de repente se olvide de toda su experiencia profesional y se convierte en idiota. Eso me cuesta. O sea, a lo mejor pasa, pero a mí me cuesta creerlo. Entonces, estamos hablando además de una profesión como es la de los jueces. Efectivamente. Que me imagino que tendrá formación. Con una formación y con una... A ver, se presupone su ética, se debería de presuponer. Entonces, bueno, que esta señora desoyera... Tampoco sabemos qué capacidad tenía dentro del establishment, del ministerio, del aparato, qué capacidad tenía Victoria Rosell, o siquiera si llegó a ver esos informes, qué capacidad de influencia tenía. Pero a mí se me hace duro de verdad pensar que una persona como ella, una profesional como ella, que se ha dedicado a esto toda la vida y que sabe mucho de violencia de género y de cómo funciona la judicatura, porque es juez, se me hace muy duro pensar que ignorase esos informes de haber existido o de haberlos recibido. Han existido y se han recibido. Pero hay evidencia de ello. Que de haberlos recibido ella, quiero decir. Bueno. Se me hace muy duro. No, yo Entonces, tampoco es que la quiera sacar del... No sé qué ha pasado ahí, no tengo ni idea. No, pero es que la ideología... no nos compite juzgar, pero nosotros estamos dando aquí nuestro punto de vista. Pero es muy raro que haya un error técnico. A ver, es que además ya no solamente es en el ministerio. ¿Cuántos profesionales del derecho y jueces? Hay en el Consejo de Ministros. No compete, efectivamente. ¿Y cuántos ha habido? Nadie lo vio. Sí, entonces, lo han visto las todos. Leyes pasan por comisiones, pasan por secretarías, pasan por mil sitios. De verdad, alguien... También es verdad. Sí, bueno, ahora también es cierto que desde Ciudadanos hasta el resto de partidos se rasgan las vestiduras diciendo que ellos ya lo avisaron. Pero ¿cómo que lo avisaron? Votó. Claro, que votaron. Yo aquí tengo que decir... Entonces, ¿por qué votaron? Es que ese era el siguiente paso. Ellos ya lo avisaron. Votó no PP y se abstuvo CAP. La CUP. Y así. Sí. Y nadie más. O sea, Ciudadanos votó a favor de esta ley. Entonces, ¿por qué? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó a esta gente en el Parlamento? Pues que en el fondo están todos contando votos. O sea, aquí no tenemos a ningún político
que esté trabajando por el bien y al servicio de los ciudadanos. Ellos están contando votos para guardar su sillón y el máximo de sillones de sus siglas. Y ya está. Claro. Y en un momento determinado... Y así nos afecta a la sociedad civil. Y así nos afecta a todos. Pero es que al final... O sea, yo te digo que el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo unas campañas de este corte... Que yo el otro día les contesté y les dije, o sea, dejaos de postureo, porque como dice mi marido... Tú eres muy activa, sí, lo sé. Si tengo que votar a alguien, votaré al original. Claro. O sea, si yo tengo que votar a alguien que me esté vendiendo cualquier componente ideológico que no sea de servicio al ciudadano, voy a votar al original. ¿Qué es Podemos? Pues votaré a Podemos. Pero no voy a votar al PP haciendo de Podemos ni a Ciudadanos haciendo de Podemos, porque no tiene ningún sentido. O al PP intentando ser de Vox, claro. Cosa entonces, que esto se está entonces que tienen que ser conscientes de que están, desde mi punto de vista, o sea, esto es una opinión súper personal. Sí, bueno, es nuestro punto de vista aquí. Además habéis venido como sociedad civil, con lo cual tenemos libertad para hablar. Están usando exactamente las mismas técnicas que se usaban en los partidos políticos en el siglo XIX, cuando realmente los medios de comunicación eran otros, pero sobre todo la capacidad o el criterio, digamos, de la sociedad civil era inmensamente más reducido. A nivel de formación, a nivel de... Bueno, ahora también hay que decir que las redes sociales contribuyen y mucho a que el nivel de la información, pero no voy a decir que sea menor, pero sea un poquito confuso y manipulado. El que quiere lo consigue. Pero sobre todo las redes sociales contribuyen a que desaparezca el pensamiento crítico. Nos estamos acostumbrando a que no se critique, o sea, a que esto es así y no me lo como, y como pues es uno y otro, y me golpea un vídeo y otro vídeo y otro vídeo, que probablemente tenemos miedo a dar nuestra opinión. Yo ninguna. Como no tengo carne, ese buenismo. Como no tengo carne, depende, no tengo ningún problema. Depende, pero es verdad que tú de repente puedes llegar a juntarte con 25 o 30 grupos de WhatsApp en los que te van llegando, y eso solamente solo por WhatsApp, en los que te va llegando la publicidad, que eso sí es publicidad de la maquinaria de los partidos, y que de repente ves reenviado muchas veces, y son todo vídeos. Pero son muy básicos, bien, claro. Pero una vez que has recibido y has visto 35, ya no dudas de lo que dice. Yo sí. Ya no dudas de lo que una dice. mentira dicha muchas veces al final nos la se convierte como cotidiano. Tenemos dos o tres compañeros tertulianos que de vez en cuando se cuela alguna, oye, mira esto que me parece que no. Pero yo creo que somos muy críticos. Pero se nos cuela. Sí. Yo estoy en ese grupo de chat, lo leo cuando puedo y algunas se nos cuela. Efectivamente. Alguna, y al final hasta nos la creemos. En todos los partidos existe la maquinaria, yo lo llamo la maquinaria, pero bueno, será el departamento de comunicación, que está muy reforzado desde 2018, desde 2017, perdón. Empezaron a reforzarlo todos los partidos. Todos. Y todos los partidos tienen a sus comunicadores, llámalos como quieras, community manager, llámalos como quieras, y a la gente que trabaja para ellos haciendo memes. Es decir, toda la retahíla de memes que recibimos no están hechos por alguien que pierde el tiempo porque no tiene nada mejor que hacer un chiste desde el sofá. No. Hace tiempo ya que todos llevan mensaje y están dirigidos. Y llevan un mensaje que, por supuesto, está pagado para una gente que trabaja haciendo eso en todos los partidos. Que sí. Los gabinetes de comunicación, que antes a lo mejor tenías 3 personas serios. Y eran señores serios, o no serios, pero bueno, que se dedicaban a lidiar con los periodistas y a ver cómo salía esta noticia o no. No, ahora tienen un montón de gente trabajando. Supongo que dependiendo de los votos del partido y la subvención que reciba por esos votos, que están más politizados todavía que la propia política en sí. Efectivamente, y será más grande o más pequeño dependiendo del tamaño del partido, pero todos tienen gente trabajando haciendo este tipo de ideario de hoy, esto, ideario de hoy, esto, y salen esto, 200 y salen 200 memes, sí, 200.000 de todos los sin colores. Decir aquí que los adolescentes no piensan, que sí que lo hacen y hay con mucho mucho criterio, criterio, pero sí que es cierto que son edades
mujeres más influenciables y efectivamente este bombardeo al que estamos sometidos, a lo mejor es más difícil el dilucidar lo que es real y lo que no es real. Y eso puede influir y adoctrinar. Mi opinión es esa. Claro, efectivamente, sobre todo porque muchas veces estos gabinetes de comunicación, en lugar de hacer directamente, pues contratan con agencias. Entonces, cuando ya te viene algo de una fuente externa que no es sospechosa de que sea del partido, que no sé, aún te lo crees más. Ya, claro, sí, es cierto. Y al final son campañas contratadas. Y bueno, y hablando de mujeres trabajadoras y de conflictos, Piluca, te tengo que sacar el tema, como estás un poquito disgustada con el tema de la huelga. No, mucho. Bueno, tú como creo que todas las personas, mujeres y hombres trabajadores... El 99% de los zaragozanos, que igual el 1% son los conductores, están felices. Pues sí, el tema del autobús, ¿qué está pasando? Mira, pues yo no sé lo que está pasando, pero hay un tema que la cosa cada vez se pone más complicada, porque la mayoría... No sé si es el comité, si es el comité tenía una mayoría, si son los propios trabajadores de los autobuses que están pidiendo un imposible, no lo sé. Es curioso porque el comité tenía una mayoría, un apoyo que no era mayoritario. Pero es que en el último referéndum que hicieron para ampliar la huelga 2 horas más, o sea, 30 horas a la semana, como está actualmente, es una barbaridad. Votó el 80% a favor. 78, no sé cuántos. Eso es una barbaridad. Pero a ver, el 80% de la plantilla. Yo creo que esta huelga es una huelga. Y solamente hubo 4 abstenciones. Sí. Además de los problemas que está habiendo con los conductores también. Ver, algo estará pasando. Yo tenía también. Un jefe. Claro, el mal ambiente, entre comillas. Yo tenía un jefe en una multinacional en la que trabajaba que decía: mira, todos, con perdón, a la puta calle y a ver quién entra. Pues yo haría algo parecido aquí. Al final, las condiciones económicas que tienen encima de la mesa. Bueno, los sueldos... No, los sueldos. Salieron publicados en el Heraldo lo que se les estaba ofreciendo. Al final... Entonces aquí hay no llegaremos a saber la verdad nunca, excepto que veamos las nóminas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque del Heraldo en este tema, yo lo siento mucho, pero tampoco hay que fiarse. No, pero las ofertas del Sama sí que están en el periódico de Aragón también, la oferta. Una revisión. Sí, pero no. Y el comité el comité creo que ha salido hablando en diferentes medios. Lo que no está claro nada. No está claro nada. Al ya. final han conseguido hacer un batiburrillo allí terrible. Como en todo, ¿no? Que al final la información es sesgada. Claro, todos se acusan al otro de mentir. A la prensa, la culpa siempre está bien que esté la prensa, porque al final la culpa siempre la puede tener la prensa, ¿no? Pero bueno, algo está pasando allí para que el 80% de la plantilla de los conductores y talleres y, o sea, toda la plantilla, me explico, ¿no? Bueno, la información más mundana es que quiere ser funcionario. Efectivamente, hay algo. Ellos quieren ser funcionarios. Pero que sea lo mismo, aunque les ofrezcan 100.000 euros al mes, como si fueran directivos de Radio y Televisión Española. Pero estamos, pero que van a decir seguros, que no, porque ellos quieren ser funcionarios. Pero teniendo en cuenta que eso no es lo que está, o sea, a ver, una cosa es que tú quieras ser funcionario, es decir, ellos pueden creer lo que quieran, y otra cosa es cómo está el tema para que de verdad vean que perder su dinero que están perdiendo, al final los paros parciales también les cuestan dinero a ellos, merece la pena para conseguir eso. Para ser funcionario. Para ser funcionario. Si no están, espera, pero ¿qué posibilidades tienen? Porque hasta el momento presente, pues yo diría que muchas, hasta el momento presente, de la debilidad del ayuntamiento y de la empresa. No, pero precisamente el ayuntamiento está diciendo que no hace nada. Por eso. Pues que la mediadora puede hacer algo, salvo hacer los funcionarios, hay una posibilidad. Rescindir el contrato y, a ver, hubo ya un caso en Aragón, o sea, en Zaragoza en concreto, en el que se despidió al 90% de la plantilla. Lo que pasa es que en este caso, con el contrato, que pueden hacer. En este caso, con el contrato, no debe de estar tan el contrato es bastante débil y que se pueda rescindir. Tiene bastante falta de clausulados. Entonces, no está claro que se pueda rescindir. Pero pues hay un sector del ayuntamiento, concretamente desde Zaragoza en Común, dicen que lo que habría que hacer es rescindir el contrato y buscar una nueva empresa. Bueno, porque no fue Zaragoza en buscar una nueva empresa, no lo dice. O quien puso en canción lo de buscar una nueva empresa, hasta lo que yo recuerdo, se quedan en rescindir el contrato.
Sí, no. Sí. Y entonces, claro, la siguiente solución es remunicipalizar el servicio. Pero bueno, también podría ocurrir que la remunicipalización del servicio conllevara una oposición previa. No. Como decía tu jefe. En su cabeza no. En su cabeza no, pero a lo mejor en la práctica sí. A ver, y ya sabes que la realidad es muy tosilla. La empresa está siendo débil, el ayuntamiento. El problema es que el ayuntamiento se está inhibiendo, de hecho, no se está, o sea, es como ya se inhibió con Santisteve, ¿eh? O sea, quiero decir, la inhibición del ayuntamiento es algo porque no sabe qué hacer, permanente. Porque no sabe qué hacer y no sabe porque no, con Santisteve porque no sabe las huelgas recurrentes ya vienen desde Santisteve. O sea, no, vienen desde los años 80. Sí, pero con Santisteve lo que hubo es que estemos en huelga. Sí. Con Santisteve lo que hubo fue no es de risa porque pero las pararon, estaban una semana y paraban. Estaban una semana y paraban. Santisteve se negó a la remunicipalización después de haberla prometido. No se llegó a negar. Sí. Lo que hizo fue. Pues si te he visto no me acuerdo o me acuerdo poco. Pero mira a ver si se acuerda el que viene después. Entonces, o sea, va pasando el problema. Claro. Es decir, en vez de generación en generación. Sí, claro, pero y al final tenemos grupo político a grupo político. Pero claro, estamos en diciembre. Vale, la cuestión es 600 días, que no son 600, no son 600 días. Ella solo utiliza autobús para ir al trabajo, que no son 600 días de huelga, son como tanta gente. Son 600 días de conflicto, pero con los paros son menos, son 100 o 200 y pico días, no sé. Son muy o sea, 6 horas al día me llegan para el otro día. No llega a los 600. El otro día estaba yo en una parada, lo comenté por Twitter y me contestó alguien muy moderno. Estaban en la parada, todos los asistentes, pues, pasa el bus, se para y pita, o sea, en plan coña, a las largas filas que hay y sigue adelante, vacío. Y entonces la gente decía, oye, ¿qué vamos a quemar? ¿Quemamos el ayuntamiento o quemamos cocheras? Yo me estaba tronchando de la risa. Sí, porque y decía claro, la gente, al final... pues casi el ayuntamiento que nos viene más cómodo, porque es que cocheras nos queda muy a las... Claro. Sí, a ver, la gente está un poquito desesperada. Y colas, yo tengo una parada debajo de mi casa. En todas las... Y en hora punta hay unas colas que la gente quiere en llegar todos los comentarios, al trabajo. En todos los comentarios que tú puedas oír sobre las noticias y demás, siempre salen los que dicen que tienen derecho los trabajadores a reivindicar su derecho al trabajo. Pero habrá límites también. El problema está en que esto es un servicio público esencial. Ese es el punto, que es un servicio esencial. Que no solamente está obligado tendrían que hacer, ya no solamente se trata de decir cuánto tiempo tarda, sino, por ejemplo, ¿cuál es el exceso de coste para una persona que, gracias a la huelga que es de 1 a 3, no puede ya ir a comer a su casa porque no tiene tiempo suficiente, porque en la espera del autobús, sea la ida o sea de vuelta, depende de cuándo salgas, incluso ambas, se le reduce el tiempo y tiene que comer fuera? Sí. ¿Cuál es el coste? Y reorganizarse. ¿Cuál es el coste? ¿O cuál es el coste que está teniendo para las empresas las personas que, aunque no quieran, llegan tarde a trabajar? Porque claro, tú puedes decir, no, pues levántate antes. Porque aquí en Zaragoza somos muy así. Entonces es un plan de, pues te levantas antes y no, a mí me vale, ¿qué pasa si tú tienes que llevar a tus hijos al colegio? ¿Qué pasa si tú tienes que hacer una serie de cosas antes que tienes que hacer? Y no puedes que tienes unos horarios organizados, claro. Tu vida, tu trabajo. Entonces, ¿quién está perdiendo también? Las empresas. También. Entonces, ¿alguien va a cuantificar eso? El ayuntamiento está dejando pasar el tiempo, porque van a llegar las elecciones. Exactamente. Y están dejando pasar el tiempo para el siguiente, si es que no son ellos mismos. Y si son ellos mismos, pues ya veremos. Entonces igual se les ocurre la solución. No lo sé. Pero yo creo que el ayuntamiento no va a solucionar el conflicto y me parece muy vergonzoso. Ojalá me equivoque, cruzo los dedos, que el ayuntamiento no va a solucionar el conflicto antes de las próximas elecciones. Porque no va a participar porque estarán contando votos. Y eso, eso no le va a pasar una factura porque al final es mucha gente la usuaria. Pero claro, tampoco es del ayuntamiento directamente. Claro, es que eso es lo que venden. Eso es lo que venden. Pero el servicio es un servicio público. Efectivamente. El servicio, si no te lo puede prestar, el ayuntamiento simplemente lo ha concedido mediante un contrato y una concesión, no sé si es una concesión, pero bueno, sí que alguna responsabilidad tendrá, por lo menos, y ha adjudicado la gestión del servicio, la gestión, que no la titularidad.
Claro. Sigue siendo un servicio público. Y si esa empresa no está cumpliendo, y sigue financiándose con nuestros impuestos y con el resto de la financiación del ayuntamiento según las bases del régimen local. Sigue financiándose con dinero público, nuestro, de todos. Entonces, no solamente de los usuarios del autobús, porque lo que están haciendo es como una especie de cortina de humo en la que la huelga, bueno, es como anecdótica, sí, ¿no? Vale, es muy seria. ¿Alguien va a venir a cuantificar todas las pérdidas que está sufriendo la gente que no puede llegar a los sitios porque la huelga está en los momentos de hora punta? ¿Tienen los trabajadores derecho a reivindicar sus...? Sí, lo tienen. ¿Tienen hasta dónde llega el derecho, hasta dónde llega el ejercicio del derecho de uno? Hasta que limita el ejercicio del derecho de otros, ¿no? De todas las maneras, me estáis dando una versión y una opinión de verdad como sociedad civil, que diferente a la de políticos, esos políticos que han pasado por la mesa. Que les cuesta mucho opinar. Que les cuesta más opinar, ¿eh? Pero realmente creo que es muy fácil de entender para ustedes también. Yo lo estoy entendiendo muy claro. Cuando tienes el salario dependiente de algo, te cortas un poco. A mí, por ejemplo, lo que me parece curioso Tenemos un minutito para que deis la opinión. No, que me parece curioso, no, me imagino que si al final el ayuntamiento no consiente, por ejemplo, imagínate, es que en la remunicipalización, que se atasca la palabra. Sí. ¿Qué hará Foxa? Claro, lo mismo. ¿Qué hará Foxa? Esto es como la ley llamada. Y la basura también es un impuesto municipal. Hombre. Claro, es que el tema es muy serio. Bueno, ahí lo has dejado, ahí lo has dejado. Foxa, que ya no es Foxa, es FCC, pero bueno, da igual, Foxa. Te hemos comprendido perfectamente. Y bueno, Marisa, pues acaba tú el programa. Yo si sí quieres. a todo. Sí a todo. Bueno. Sí a todo, especialmente así los políticos no están dando la talla en este país. Y creo que ha llegado el momento, en los años 20 del siglo XXI, en que empiecen a pensar en el servicio público y en el ciudadano en vez de en sus votos y sus sillones. Pues sí, que es muy bueno. De todas las maneras, para recordarlo, amenazo con volverlas a traer. Y bueno, si no es en autobús, vamos a hacer políticos y sociedad civil, que creo que es muy llana y clara. Pues buenas noches, hasta la próxima, porque vamos, la próxima está ya aquí. Encantada. Y buenas noches a ustedes. Muy buenas noches.